tuvo la oportunidad de sostener una reunión en las últimas horas con el canciller designado, Álvaro Leiva, y hacerle unas recomendaciones muy importantes al presidente entrante, Gustavo Petro. Juliet de Rivero, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la W por recibirnos. Gracias. Usted sabe que para nosotros todo lo que venga de Naciones Unidas es muy importante, además de ser una brújula que es esencial para entender las necesidades y urgencias de nuestra sociedad. Gracias, Juan Pablo. Y yo creo, representante, que hablar de esas recomendaciones que ustedes le han hecho al gobierno entrante es crucial, porque es también darle por lo menos una guía de un camino que se puede seguir. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo primero que usted puso en la lista o que pusieron desde Naciones Unidas al gobierno Petro y en este caso al canciller, Álvaro Leiva, a la hora de decirle estas son las prioridades? ¿Cuál es la número uno? Muchas gracias, Juan Pablo. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es acompañar a las autoridades y ayudarlos a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Visto el nivel de violencia que existe en los territorios, nosotros hemos recomendado una serie de medidas que tiene que ver con el desmantelamiento de esas estructuras como se había previsto en el Acuerdo de Paz y que es una tarea de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Entonces creemos que se tiene que impulsar de manera muy seria el trabajo de esa comisión en el nuevo gobierno. También hemos recomendado medidas paralelas que son el sometimiento, o sea, tener una infraestructura legal que permite el sometimiento, que se elabore una estrategia para la protección de los civiles que están tan expuestos en los territorios y por último que se consideren estos acuerdos humanitarios. Y como saben, mañana va a haber una cumbre humanitaria donde los representantes de estas regiones van a hablar de su situación. Eso significa que hay que empezar, digamos, por reflexionar o revisar la manera en que están operando algunos organismos del gobierno para hacerlos más eficientes en esa labor. Así es, lo que hemos escuchado de las comunidades es que sienten la ausencia y el abandono del Estado y del gobierno, que están enfrentando solos la presencia de grupos armados que son extremadamente violentos y que incluso están reglamentando aspectos de la vida que le corresponde a las autoridades. El gobierno y las instituciones del gobierno tienen que llegar a estos territorios no solamente para atender esta violencia, pero para atender la pobreza extrema en la que están viviendo personas y comunidades en estas regiones y que están, digamos, se los han dejado solos con la presencia de estos grupos. Aquí estaremos hablando de qué porcentaje de los municipios o del territorio colombiano. Nosotros hemos identificado 156 municipios donde la situación y el impacto en los derechos humanos ha sido grave o crítico, y esto tiene que ver con 5 indicadores que hemos estudiado: las masacres, el asesinato de líderes y lideresas sociales, el asesinato de excombatientes, el desplazamiento y el confinamiento. Esto nos ha dado este resultado. Ahora hay otros municipios que sufren otras formas de violencia, por ejemplo, la desaparición forzada, la violencia sexual. Esos son datos que no están sistematizados, pero no podemos ignorar la realidad de otros municipios que tienen esas formas de violencia también ejercida por estos grupos. Sí, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Quiero desarrollar un poco más esa reunión, ese encuentro que usted tuvo con el canciller designado Álvaro Leiva, quien pues va a marcar esa ruta para la implementación del acuerdo de paz, pero también con una perspectiva internacional, ya que él pues ha sido experto en estos temas. Háblenos puntualmente de lo que él también le manifestó a ustedes, si hay alguna preocupación o tal vez una hoja de ruta para fortalecer mucho más la implementación del acuerdo de paz, algo que el gobierno entrante le critica al gobierno actual saliente de Iván Duque, que hubo fallas allí. Pues debo decir que el canciller designado tiene mucho interés en el trabajo de la oficina y quiere respaldar el trabajo de la oficina de manera muy amplia, y tuvo mucho interés en conocer la situación de derechos humanos también en los municipios de frontera. En el informe que estamos presentando hoy día hemos documentado y hemos expuesto, digamos, las situaciones de violencia que viven departamentos como Arauca, como el Putumayo, regiones como el Catatumbo, realmente que viven, digamos, la intensidad de la presencia de estos grupos y la violencia que ejercen contra las comunidades, incluso poniendo en riesgo la pervivencia de comunidades indígenas
y afro. Entonces sentimos el interés del canciller designado y una muy buena disposición de trabajar con la oficina para la implementación de las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos. Rivero, yo quiero preguntarle precisamente sobre también un planteamiento que ha hecho el gobierno entrante, el gobierno electo de Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, y es sobre una paz total en Colombia. ¿Cómo ven desde Naciones Unidas esa posibilidad de negociar con grupos al margen de la ley, incluyendo, por ejemplo, el Clan del Golfo y otras bandas criminales? No, muchas gracias por la pregunta. Nosotros creemos que esta propuesta de una paz total es muy acertada, lo ha dicho la misma alta comisionada Michelle Bachelet hoy día en un comunicado de prensa que sacamos desde la oficina. Creemos que es importante explorar todas las vías del diálogo, las vías del sometimiento y creemos que es necesario también tener la política de desmantelamiento. O sea, todos son elementos que van a contribuir a articular una paz duradera en los territorios. Y además de eso, el mensaje que queremos mandar es que el enfoque tiene que ser sobre la protección de la población civil. El enfoque no puede ser solo los grupos, el enfoque tiene que ser cómo encontramos soluciones concretas para proteger a las poblaciones que hoy en día se encuentran desplazadas, confinadas, que no pueden cultivar su tierra o que simplemente no pueden ir a pescar porque el grupo les ha prohibido este tipo de actividad. Ahora, ¿hasta dónde, dentro de lo que se alcanzó a conversar con el ministro de Exteriores, Álvaro Leiva, se habló de una participación activa de Naciones Unidas dentro de este proceso de buscar los acercamientos con estos grupos al margen de la ley para generar el camino hacia esa paz total que finalmente implicará una negociación, pero también la creación de un marco legal para la misma? Yo creo que el sistema de Naciones Unidas en su conjunto está dispuesto a acompañar el gobierno en estas tareas. Desde nuestro enfoque, nosotros podemos asesorar en temas que tienen que ver con las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos y cómo acuerdos que se puedan firmar cumplan y sean respetuosas del derecho internacional humanitario. Creo que es muy importante. Nosotros también pues le expresé no solamente al canciller designado, pero a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, que nosotros hemos tenido mucha cercanía a los territorios y seguiremos teniendo esa cercanía y que para nosotros, dentro de todos estos procesos, lo importante es escuchar a las comunidades afectadas, escuchar lo que están viviendo y las necesidades que tienen en términos de protección y la opinión que ellas mismas tienen de cómo se puede generar una paz duradera en el territorio. Dentro de eso, Juliet de Rivero, y yo sé que aquí me va a salir de la oficina de Naciones Unidas que usted representa. Sin embargo, tal vez lo pudo conversar con el canciller designado, y es el tema del narcotráfico, porque sin duda en algún momento el gobierno colombiano tendría que llevar a otra oficina de Naciones Unidas, en este caso en Viena, la de la lucha contra la droga y el delito, el tema de revisar la prohibición a nivel global de un producto como lo es la cocaína. ¿Eso lo dialogaron? Hablado en general de la implementación del acuerdo de paz y también con la vicepresidenta electa Francia Márquez y la importancia de que las políticas que tienen que ver con la política de drogas sea respetuoso del marco legal de los derechos humanos. Hemos visto que muchas veces estas políticas se aplican de una manera que vulnera los derechos humanos y creo que es importante retomar el acuerdo de paz que planteaba como estrategia principal la sustitución de cultivos. Reanimar el programa de sustitución de cultivos es esencial para poder avanzar en el territorio contra estas economías criminales y ilegales. Doña Juliet de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, yo quiero preguntarle qué recomendaciones tienen ustedes para el gobierno entrante con relación a lo que ellos han propuesto, y es acabar con el escuadrón móvil antidisturbios, renovarlo, modificarlo. ¿Ustedes qué recomendaciones tienen al respecto para que la fuerza pública no continúe en algunos casos violando los derechos humanos? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros publicamos un informe de lecciones aprendidas después de lo que fue el paro nacional en Colombia, y ahí recomendábamos que se trasladara a la policía a un ministerio civil y que se pudiera, digamos, revisar la doctrina de la policía para que esté más enfocada en una cercanía con la ciudadanía y en la seguridad ciudadana
y la función que cumple la policía en ese sentido. Creemos que es importante revisar los protocolos para ver cómo se conforman a las obligaciones internacionales en derechos humanos, pero realmente es un tema de cómo se aplican estas normas y cómo, digamos, estructuras como el SMAT aplican y se conforman a los estándares de derechos humanos cuando se utilizan. Acá la recomendación principal de ese informe era que el diálogo es la manera de resolver temas de manifestaciones, de interactuar con manifestantes y no la represión como la vimos durante el paro que fue ejercida por el SMAT. Sí, representante Juliet Rivero, yo quiero volver al tema de la paz total y también lo que se conecta con ese perdón social que en su momento el candidato Gustavo Petro nos dijo en Sigue la W, pues reconociendo que sí, incluso su hermano había estado visitando algunas cárceles, pero que en un tema de la Comisión Intereclesial, hoy quien integra esa comisión pues fue nombrado Alto Comisionado de Paz y se revive el tema de si esa paz total es un perdón social que quiere decir impunidad para ¿quiénes será? Para corruptos, para políticos, para exparamilitares, ¿qué va a pasar con los militares? Y le hago esa pregunta desde lo que piensa la oposición política en Colombia, y es que insisten en que esa paz total para ellos es un acuerdo de impunidad total. Pues mi modo de ver las cosas, esta propuesta de paz total es más bien un motivo de esperanza para millones de personas que actualmente están viviendo bajo la autoridad y bajo la violencia de los grupos. Creo que hay que considerar todas las avenidas de la paz y la implementación del acuerdo de paz de manera más seria para poder darle respuesta a estas comunidades que están reclamando que se proteja la vida concretamente y que puedan digamos, disfrutar de sus derechos como todo ciudadano y ciudadana en Colombia. Yo creo que eso es lo más importante. Para Naciones Unidas, digamos, lo que podemos ofrecer al gobierno es una asesoría de cómo estos acuerdos y estas políticas pueden ser cuidadosas en el respeto a los derechos humanos y no ser fuente de impunidad o de otras situaciones que en realidad no van a contribuir a la paz. Nosotros creemos que es necesario explorar todos los caminos y estamos a disposición del gobierno para orientarlos en temas específicos de derechos humanos. Finalmente, Juliet de Rivero, representante en Colombia para la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más allá del tema de la implementación del acuerdo firmado con las FARC, más allá de este horizonte que ahora se está planteando el gobierno entrante de Gustavo Petro, de hablar de una paz total, incluyendo grupos o bandas delincuenciales que se han dedicado, por qué no decirlo, hay que ser bastante claros en eso, al narcotráfico, ¿hubo algún otro punto en la agenda que se haya tratado con el canciller entrante y que le atañe y que particularmente les preocupe a ustedes en términos de protección de derechos humanos en el país y que ya se salga de este entorno del conflicto que vivimos y que no hemos dejado de vivir a pesar del acuerdo de paz con FARC? Pues esta ha sido la prioridad, realmente darle visibilidad a esta situación de violencia que se está viviendo y más allá de propuestas que tienen que ver con el desmantelamiento que implica la investigación de estos grupos y la desarticulación de sus redes, hay otras recomendaciones que estamos dando que tienen que ver con la reforma del sector de seguridad, que no estaba en el acuerdo de paz, pero que son, digamos, en la experiencia internacional, buenas prácticas que ayudan a un Estado a consolidar la paz. Entonces hemos discutido esos temas tanto con el canciller como con la vicepresidenta electa. ¿Seguridad era lo que le preguntaba hace un momento mi compañero Mauricio del SMAT o hay algo más ahí? No, es la revisión también de las doctrinas de defensa, de seguridad ciudadana del Estado, es la veeduría que se puede hacer sobre estas estructuras, es la necesidad de depurar, digamos, personal de la fuerza pública que podría estar vinculado a violaciones de derechos humanos, incluso a temas de corrupción o de connivencia con grupos ilegales, o sea, eso es, digamos, hace parte de las recomendaciones que hemos hecho al gobierno entrante. Y entonces en esa línea, la designación de Iván Velázquez como ministro de la Defensa es para ustedes un mensaje positivo. Pues mañana voy a tener una reunión
con el doctor Velázquez y podemos discutir estos temas y avanzar y ver cómo se acogen, digamos, estas recomendaciones y la experiencia, cómo la experiencia del doctor Velázquez puede contribuir, digamos, a la consolidación de una paz para todas las colombianas y todos los colombianos. Entonces mañana le preguntamos por eso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Juliette de Rivero. Buena tarde. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. No, Andrea, ya toca mañana molestarlo un ratito. Nos dejó ahí en la expectativa, pero ella también nos dijo que nos iba a atender mañana o cuando le consultemos, porque seguramente va a ser determinante este encuentro, donde para muchos se cambia un poco el rumbo y se da más énfasis a esa implementación del acuerdo de paz y nuevamente se reviven esa posibilidad de diálogo con otros grupos armados, por supuesto con condiciones que las sabremos más adelante. Pero Paola, yo no sé usted cómo lo interpreta, pero me parece que gusta el nombre, ¿no? Suena bien el nombre de Iván Velázquez para Naciones Unidas, ¿no? Sí, sí, claro, Juan Pablo. Y no solamente el nombre de Iván Velázquez, sino también ya los otros nombramientos que se han hecho, como por ejemplo el de Álvaro Leiva en el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el plan de gobierno del presidente electo Gustavo Petro y esa idea que están lanzando de negociar una paz total con otros grupos al margen de la ley, también le suena a Naciones Unidas porque pues precisamente esto beneficia a las comunidades que son las más afectadas por la violencia y el conflicto en Colombia. Bueno, pues hace parte creo que también Mauricio de un asunto que está metido en la cabeza como uno de esos asuntos que nos han hecho daño y que nos han enfermado la mente, la violencia, la inseguridad, la violación de los derechos humanos, también hace parte de la construcción de esas enfermedades mentales que hoy tenemos que vivir los colombianos, ¿o no? Sí, señor, y sobre todo en aquellas regiones donde la violencia ha generado ese confinamiento que nos hablaba hace un rato la directora de Bienestar Familiar y también incluso la de Naciones Unidas, la representante de la alta comisionada, porque en esas regiones donde hay confinamiento, pues los niños están sometidos, sobre todo los niños, la población infantil, están sometidos a altos, ese impacto en su salud mental les puede afectar bastante y a futuro eso es muy complicado. Bueno, vamos a hacer una pausa muy corta aquí en Sigue la W y al regresar, Andrea, llegó el momento. ¿Sí? Vamos a enfrentarnos a la salud mental. ¿Está preparada? Sí, usted y yo, Paola, Mauricio, todos. No, todos debemos confrontarnos con este tema que a veces no le paramos bolas y cuando ya nos despierta es porque estamos tal vez en una crisis por no pedir ayuda. Una invitación a todos los que están a esta hora conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales porque queremos también leerlos para poderle transmitir esas preguntas a nuestro invitado que puede ser tal vez uno de los mayores expertos en salud mental que tiene nuestro país. Será en segundos. Carlos también tiene preguntas, así que me está diciendo Carlos aquí al oído que él quiere participar. Bienvenido Carlos, bienvenidos todos, porque la salud mental es un asunto al que debemos dejar de ponerle estigmas y al contrario, tenemos que mirarlo a los ojos y decirle, mire, yo estoy dispuesto a aceptar que la salud mental es algo que me preocupa y es algo sobre lo que quiero trabajar. Una pausa muy breve, sigue la W.